Vale, gracias. Bueno, sí, último día después del almuerzo, así que hay menos gente. Espero que no se queden dormidos, que hayan tomado su café, y si se quedan dormidos les voy a echar la culpa al almuerzo y no a mi charla. Mi charla se titula Si odio hablar en público, ¿por qué lo sigo haciendo? Entonces un poco meta, porque voy a hablar sobre hablar en público. Pero antes de empezar les quiero comentar un poco de quién soy yo para que me conozcan. Mi nombre es Francisco Díaz, esa es mi página web, franciscodiaz.cl, y ese es mi Twitter handle, así que si es que quieren tuitear algo, hashtag StarsConf2017 si no me equivoco. Soy desarrollador de software hace aproximadamente 7 años y tengo 31 años en este momento. Partí el año 2010 desarrollando software y entre el año 2010 y el 2014 en verdad nunca contribuí mucho a la comunidad en general. Nunca escribí una charla, nunca escribí un blog post, nunca hice nada de eso. Pero después, el año 2015, algo cambió. Y lo que cambió principalmente fue que empecé a organizar un meetup, que es el meetup más grande de iOS en Chile. El más grande porque es el único meetup de iOS en Chile. Y empecé a hacer de host y a organizar este meetup. Lo que significaba principalmente que es exactamente lo que me acaban de hacer conmigo, presentar a la gente que va a dar una charla, andar buscando charlistas para que hablen en el meetup. Y esto obviamente me abrió las puertas para dar charlas en el mismo meetup que estaba organizando y también en otros meetups parecidos. Entonces empecé a contribuir un poco a la comunidad. Y esto fue entre el 2015 y el 2017, porque el 2017, como comentaban, dejé de Santiago, me mudé a San Francisco, que es donde estoy actualmente trabajando para Airbnb como desarrollador iOS. Entonces, como estaba diciendo, hace un par de años que empecé a contribuir un poco más a la comunidad y esto me empezó a interesar. Empecé a dar charlas y el año pasado, en 9.5, que una conferencia de trabajo remota que se hace en Valdivia, que Valdivia es hermoso por si no lo conocen, que es mi ciudad natal, por eso hablo tanto al día. Y fue la charla, en ese momento, la charla más grande a la que yo había asistido. De una conferencia, era una conferencia con alrededor de 300 personas, de una charla ahí al frente de todas estas personas. Y cuando terminé la charla me bajé y alguien se me acercó, empezamos a conversar y en un momento me pregunta, oye Francisco, ¿por qué das charlas? Y en verdad como que yo me empecé a preguntar esto. Y en ese momento lo que hice finalmente fueron como respuestas un poco cliché, ¿no? Como dar de vuelta a la comunidad o lo hago en verdad porque quiero compartir mi conocimiento. Pero lo que debería haber respondido en verdad era que en verdad no tenía idea. Porque es una pregunta que para mí es particularmente difícil. Porque yo sé que hay mucha gente que naturalmente le sale cómodo esto y naturalmente son buenos hablando en público, gente extrovertida que le agrada estar en una cena con 10 personas, 20 personas. Yo cuando estoy en un ambiente con mucha gente como que me siento un poco extraño. Y mi proceso cuando doy charlas es un poco así. Parto de postulando, después me dicen que me aceptaron la charla y entre que me aceptaron la charla y como un mes antes, es fantástico. Lo único que quiero es que empiece la charla, que empiece la conferencia, quiero ir. Y después cuando se va acercando el día, cuando hay como una semana antes, me empiezo a preguntar, ¿por qué postulé? ¿Por qué no me quedé en la casa mirando Netflix en vez de ir a la conferencia? Y ya cuando estoy como 24 horas antes de llegar, lo único que quiero es correr, alejarme rápido y no aparecer por ningún lado. Pero volviendo a lo que estaba diciendo de 9.5. En 9.5, como les comentaba, ya daba una charla en frente de 300 personas. Y antes de las charlas, normalmente como lo vieron recién, te empiezan a poner el micrófono, te recuerdan, oye, son 25 minutos, no te pasís, y qué sé yo. Y yo estaba esperando que terminara el charlista anterior, y estaba como caminando de un lado para otro, como mentalizando, ensayando mi charla en la cabeza, iba de un lado para otro. Y después de la charla, terminó, y en la noche, la persona que estaba encargada de decirme todas estas cosas, pasarme el micrófono y todo, se me acerca y me dice, oye Francisco, ¿sabes que estaba a punto de decirte, oye, acuérdate que son 25 minutos, para que no te pase, qué sé yo? Pero me di cuenta que estabas tan preparado que al final no te quise decir nada, porque estaba seguro que no te iba a pasar en el tiempo. Y yo le dije, sí, vale, gracias, pero en realidad lo que a mí me había pasado en el momento que estaba caminando de un lado para otro, es que sentía que me iba a dar un ataque al corazón. Y yo sé que parece una exageración, y pareciera como que en verdad es imposible que vaya a sentir que va a dar un ataque al corazón por presentar en público. Pero la realidad es que tengo ataques de pánico. Y como tengo ataques de pánico, si es que hay alguien acá que tenga ataques de pánico, en verdad cuando tú estás sufriendo un ataque de pánico, lo que te pasa es que en verdad empiezas a tener taquicardia y se te empieza a dormir la mano izquierda y te pasan todas estas cosas. Y para la gente que tiene ataque de pánico es particularmente difícil estar en lugares que tengan mucha gente, estar en lugares que sean espacios cerrados, donde estés bajo estrés o bajo mucha presión. Entonces, ¿por qué doy conferencias, cierto? Es como el peor lugar posible para una persona con lo que yo siento. Bueno, hay un personaje de la mitología griega que me gusta muchísimo,
que se llama Sísifo. La historia de Sísifo es un poco él, cuando murió lo llevaron al infierno, y él se escapó del infierno para ir a Corinto, donde él era rey, y en Corinto se queda un tiempo, pero lo recapturan, y cuando lo recapturan quieren hacer un ejemplo de él, y para hacer un ejemplo de él lo que hacen es que lo agarran y lo ponen en el principio de una montaña, y lo obligan a subir una roca hasta el final de la montaña. Cuando llega arriba de la montaña, la roca vuelve a caer abajo, y él tiene que volver abajo y empezar a subirla de nuevo. Y esto hasta el infinito. ¿Por qué les cuento esto? Porque siento que comenzar cualquier proceso es súper difícil siempre. Cuando uno comienza una nueva carrera, siempre se siente un poco incómodo y no sabe muy bien lo que está haciendo. Y una vez que inicia, la inercia que te lleva en el momento hace que se te olvide un poco esto. Se te olvida un poco lo difícil que fue al comenzar. Y no mucha gente habla de esto. No mucha gente se expone a sí misma diciendo, oye, ¿sabes que en verdad esto no es cómodo para mí? Y eso es un poco lo que yo estoy tratando de hacer. Estoy tratando de exponerme y ojalá que haya más personas que también sientan lo mismo y ojalá puedan verse reflejadas en lo que yo estoy contando. Porque pareciera que toda la gente que está dando charlas estuviera súper cómoda dándolas acá. Y en verdad es que no para todos de nosotros es un proceso súper cómodo. Y como decía Miles Davis, el estar cómodo ha arruinado a muchos músicos. Y yo creo que eso es realmente muy cierto. Porque la única forma de crecer como personas, de crecer como profesionales o en cualquier otro ámbito, es salirse un poco de la zona de confort. Estando en la zona de confort todo el tiempo, es muy difícil poder expandirse como persona. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué doy charlas? Bueno, no doy charlas a pesar de que sean incómodas. Doy charlas porque son incómodas para mí. Porque yo sé que en algún momento, antes de la charla, voy a estar casi teniendo un ataque de pánico, o me voy a sentir pésimo y voy a empezar a cuestionarme todo esto. Pero cuando termine la charla, cuando esté hablando de la charla, en verdad en algún momento voy a ser feliz. Y en algún momento me voy a sentir realizado porque voy a sentir que aprendí algo al dar la charla de lo que estoy hablando, o aprendí algo sobre mí mismo. Aprendí que en verdad esos horizontes de donde yo estaba marcado en verdad no son tal. Y quizás puedo expandirlos un poco más. O quizás aprendí de alguien más. Porque la otra cosa que me pasa mucho es que yo soy, como estaba diciendo, una persona que me considero bastante introvertida. Entonces cuando voy a una conferencia y no estoy hablando, normalmente lo que hago, o me siento solo en una silla y no converso con nadie, o conozco a la persona que también fue a la conferencia y como que me quedo agarrado a él y no me alejo de él y estamos todo el rato pegados. Y por si no se lo habían dicho, le tengo noticias, pero las conferencias no son sobre las charlas, las conferencias son sobre la gente. Porque todas estas charlas van a estar en YouTube después, así que si pagaron la entrada para ver una charla que después va a estar en YouTube, probablemente no están utilizando su plata de la mejor forma. Lo que les recomendaría en verdad es acercarse tanto a los charlistas que están hablando y hacerle todas las preguntas después de las charlas. Normalmente todos los charlistas estamos dando vueltas por todos lados. O conversar con la gente que está al lado de uno. Si estás sentado solo y hay una persona sentada sola al lado tuyo, bueno, salúdala y te puedes empezar a conversar. Y así expandes un poco más tu conocimiento, porque se aprende mucho, no solo de las personas que están dando las charlas, sino también de las personas que están en el público. Pero bueno, había comentado que en el 2010 hasta el 2014 no había dado charlas. ¿Y por qué no daba charlas? En verdad no daba charlas porque en ese momento pensaba que, como dije, soy un desarrollador de software y pensaba que mi trabajo era escribir software. Pero la realidad es que no, mi trabajo no es escribir software, mi trabajo es comunicar. Ya puede ser comunicar de diferentes formas, pero el comunicar es lo más importante para un desarrollador de software. Le voy a explicar un poco. Pero hacer esto, dar charlas o escribir blog posts, lo que hace es que te obliga a mejorar tu forma de comunicar. Te fuerza a pensar en quién está al frente, te fuerza a pensar en el público escuchándote. Y cuando haces eso, mejoras tu comunicación tanto con tus colegas, mejoras tu entendimiento de los requerimientos de un producto para convertirlo en un producto, y mejoras cómo estás escribiendo código porque entiendes que hay alguien atrás que va a estar leyendo ese código después de que lo estás haciendo. Pero otra cosa que siempre decía y que siempre me detuvo antes para escribir charlas, para participar en conferencias, es que sentía que no tenía nada preparado. Entonces, ¿de qué iba a hablar si no tengo nada preparado para hablar? Bueno, les voy a contar un secreto, que la realidad, y esto estoy seguro que le pasa a todos, mi postulación a StarsConf fue eso, que son 3 párrafos. Mi postulación a UIConf, que fue otra conferencia que di este año en Berlín, fue eso, que es aún más chico. ¿Ven como una tendencia en esto? En verdad, cuando escribí esa postulación, no tenía idea de lo que iba a hablar. No tenía claro totalmente lo que iba a hablar. Y esa es la realidad de la mayoría de los charlistas. Uno no tiene un tremendo artículo, ni tiene las slides hechas antes, sino que mientras vas en el camino, mientras te vas acercando, sobre todo 24 horas antes, cuando ya se te olvidó y te acordaste que tenías que hacer las slides, la termináis de hacer.
Y aprendes en el camino, y de eso se trata. Porque otra cosa es como, ¿pero de qué voy a hablar? Bueno, hay muchas formas y muchas cosas de lo que podemos hablar. Y uno de los consejos que yo considero que es uno de los mejores consejos que he escuchado es que deberías enseñar cuando estás aprendiendo algo. Y de hecho, ayer lo dijeron en la primera charla. Y es que cuando aprendes algo, estás en un momento privilegiado para poder enseñarlo. Porque cuando ya lo aprendiste hace 3 años, ya te olvidaste de los mayores problemas que tuviste al estar aprendiéndolo. Te puedes relacionar mucho mejor con la lucha de la persona que está aprendiendo. Entonces te va a salir mucho más natural enseñarlo. Y si no quieres enseñar eso, bueno, quizás tienes alguna idea de alguna cosa que te gustaría aprender. Entonces puedes simplemente postular una charla sin saber de lo que vas a hablar, pero con algo de que quieres hablar y que te interesa. Y en el camino, como estoy diciendo, de hacer la charla, vas a aprender sobre eso. Pero claro, igual esto es un poco extraño, ¿no? Porque ¿cómo vas a hablar en una charla cuando no eres un experto en el tema? Bueno, les voy a decir que, sinceramente, yo creo que nunca he hablado en una charla donde domine completamente el tema. Les estoy hablando sobre hablar en público y les aseguro que no soy un experto en hablar en público. Y muchas veces cuando estoy parado acá me empiezo a cuestionar y empiezo a decir, en verdad estaré aburriendo a todo el mundo, en verdad no tengo nada interesante que decir, ¿por qué me están escuchando? Pero al final me ha pasado una y otra vez que termino la charla y alguien se me acerca y me dice, oye, ¿sabéis que me siento súper relacionado con lo que te está pasando? Y he pasado por estos mismos problemas que estás pasando tú. Entonces yo creo que uno, mientras se mantenga honesto al dar la charla, al final siempre van a haber personas que se vean beneficiadas por eso. Al final del día, todos estamos improvisando un poquito. Y yo creo que en vez de esconder que estamos improvisando y darnos a conocer como si fuéramos los expertos de un tema, yo creo que es mejor mostrarlo y ser sincero. Y decir, bueno, este es mi proceso, por esto estoy pasando, que es justamente lo que estoy haciendo ahora. Porque al final, los errores que tú estás cometiendo son los errores que otra gente probablemente también está cometiendo cuando está haciendo exactamente lo mismo que tú. Y probablemente las dudas que tú tienes cuando estás haciendo algo son probablemente las mismas dudas que otras personas tienen. Entonces yo creo que hay que parar de tenerle miedo a equivocarse. Y yo creo que hay que aprender a equivocarse y no solo equivocarse y dejarlo como callado, sino que equivocarse y hacerlo en público. Porque cuando te equivocas en público, en verdad lo peor que puede pasar es que simplemente te va a bajar un poquito el ego. Y que te baje el ego es también súper bueno tanto para ti como persona, como para ti como ingeniero. Entonces yo creo que es importante mantener esta mentalidad y mantener las ganas de seguir participando. En la primera charla de ayer también preguntaban, pero ¿cómo se dan el tiempo para hacer todas estas cosas? ¿De dónde encuentran el tiempo para hacer la slide, para dar charla y qué sé yo? Yo creo que es importante cambiar un poco el switch y dejar de pensar que todas estas cosas son como una parte del trabajo. Yo creo que todas estas cosas son parte del trabajo. Y uno debería pensar que es parte de uno mismo y de crecer como ingeniero. Porque si decimos que aprender es parte del trabajo de un ingeniero o de cualquier persona en tecnología, en verdad, porque día a día cambian todas las tecnologías y hay que mantenerse súper actualizado con lo que está pasando, quizás más que en otros rubros, si es que enseñas después de que aprendes, entonces esto ya es parte del proceso de aprender, ¿no? Y como ya dije, comunicar también es parte de ser un ingeniero, es parte de estar en tecnología. Entonces, si es que hacemos esto, estamos aprendiendo a comunicar mejor y estamos mejorando como profesionales. Pero, ¿qué pasa si no sé cómo exponer? Bueno, si no sabes cómo exponer, no vas a aprender a exponer sin exponer. O sea, tienes que empezar a hacerlo y la única forma en que mejores es simplemente practicando. Yo tampoco sé muy bien cómo exponer y he mejorado simplemente manteniendo mi propio sistema. Y mi sistema es un poco así. Primero parto investigando sobre el tema que voy a hablar, luego creo un draft y creo las diapositivas, y para esto uso un software que en verdad le recomiendo a cualquier persona, que se llama Dexet. No tengo ninguna afiliación, no hay ningún link ahí para que me llegue plata a mí ni nada, sino que en verdad es un software que en verdad es muy bueno, que es un poco así. Finalmente a su izquierda está Markdown, y después a la derecha y arriba se convierte ese Markdown en slides. Entonces yo tengo ahí un Markdown un poquito extraño que se convierte finalmente en slides. ¿Qué hace esto? Hace que finalmente cuando estoy escribiendo una charla y tengo un proceso en que voy a cambiar harto mis slides, se hace súper sencillo porque no tengo que empezar a mover cosas y como soy programador, no soy diseñador, no tengo muchas habilidades para diseñar buenas presentaciones, entonces esto hace el trabajo por mí. Y después de eso es simplemente ensayar y empezar a ensayar una y otra vez. Y después el paso 4, que yo creo que es el paso más importante de todo, es investigar, después hacer las slides,
después ensayar, después darte cuenta que la cagaste en algún momento, volver atrás, investigar, hacer las slides, ensayar y seguir, y seguir, y seguir. Porque sorprendentemente, mientras uno más practica la charla, mejor te sale y menor estrés tienes, porque obviamente tienes menos incertidumbre de cómo va a salir todo. Y yo sé que parece como si fuera un ciclo infinito que no termina nunca, como que todo el rato estamos volviendo y en algún momento vamos a tener la presentación lista, pero volvemos atrás porque encontramos un error. Y es un poco lo que estaba diciendo con Sísifo, ¿cierto? Como que se siente como que comienza una y otra vez y vuelve a empezar. Y es un proceso constante. Pero en algún momento, cuando estás haciendo esto, estás iterando sobre esto, llega el día en que tienes que presentar y presentas y se acabó. Y después en algún otro día, en algún otro momento, bueno, vas a empezar de nuevo con el proceso. Así que los invitaría a todos a que después de esta charla escriban un blog post, que le enseñen un taller o que le enseñen a alguien, que organicen un meetup si es que el meetup que ustedes quieren participar no existe, o que participen en un meetup o en una conferencia. Y si no saben de qué hablar, bueno, les tengo un par de temas, pueden hablar de lo que aprendieron ayer y hoy día, pueden hablar de lo que les gustó o no de las StarsConf, no tiene que ser un gran tema, pueden hablar de lo que les apasiona el día a día o lo que les da miedo. Pero como dijo un filósofo francés hace mucho tiempo, la lucha por llegar a las cumbres basta para llenar el corazón de un hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Y yo creo que es cierto, yo creo que solo la lucha por combatir nuestros propios temores vale la pena por sí sola. Al final del día, yo creo que todos terminamos con una sonrisa. Muchas gracias. Quedó harto tiempo, así que hay harto espacio para preguntas. Hola Francisco, muchas gracias por esta presentación. Tengo un comentario y pregunta. Comentario, tú dijiste cómo empezar, y tú dijiste probar, hacer, etc. Yo creo que el primer pasito es empezar a hacer blog. Primero tú haces como apuntes para ti mismo del futuro, cuando vas a repetirlo, y después tú puedes expandirlo a otra gente. Es como mi personal. Y pregunta, no sé, ¿cómo tú manejas cambiar slides al momento correcto? No sé. Yo pienso, hoy yo salté este slide. ¿Cómo lo haces? Bueno, lo primero que decías, lo del blog post, y después yo creo que hay otra cosa que también es importante que no nombré, que es reutilizar el material que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, esta charla, yo sí escribí un blog post el año pasado, si no me equivoco, que era mucho más corto que esto, pero es básicamente lo mismo. Y lo reutilicé ahora para hacer la misma charla. Y yo creo que funciona para los dos lados. Puedes hacer como una charla primero, y como decía, cuando estás haciendo la charla igual te necesitas como un proceso de investigación, y en ese proceso de investigación igual yo normalmente escribo algo, y después lo puedes reutilizar para hacer un blog post o para los dos lados. Y lo segundo que me decía, bueno, en verdad es práctica. Y en verdad es que esta charla la tengo que haber ensayado ya unas 10 veces, porque si la ensayo 3 voy a estar súper nervioso, y aún así estaba súper nervioso antes. Y es más que nada como mantener ¿te acuerdas de la palabra que dices? La asocio con el clic. Entonces ya sé más o menos como en qué momento tengo que hacerlo. Y ya la he practicado tantas veces que sé más o menos cuál es la que viene siguiente. Y además que acá tengo también la siguiente slide, entonces puedo saber más o menos cuál es la que viene y cuándo tengo que hacerlo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Hola. Un poco hablaste sobre que este trabajo de dar charla, este proceso de dar charla es parte del trabajo, estoy de acuerdo contigo. Y te pregunto, o para que nos des tu experiencia, ¿cómo ha influenciado eso en conseguir mejores trabajos, mejores posiciones? O sea, ¿cómo? Porque sé por experiencia también que estas cosas ayudan para desarrollarte como profesional también. Sí, o sea, yo creo que eso también uno de los beneficios quizás más egoísta o quizás como más como de que te beneficien personalmente a ti directamente, pero sí, totalmente. O sea, al final no sé por qué toda la gente, y eso es lo que yo estaba tratando de votar un poco, pero cuando tú estás en la audiencia y ves a alguien hablando, como que, claro, este tiene que saber lo que está hablando, por algo está aquí, ¿cachai? Y te hace ver como si supieras más algunas veces de lo que realmente sabes. Y obviamente, claro, entre comparar a una persona que no ha hecho nada y que no tienes cómo mostrar la forma en que te comunicas o por ejemplo con proyectos en GitHub open source, si no tienes cómo mostrar eso para una persona que está reclutando, es mucho más difícil decir como, claro, esta persona en verdad es mucho más afín a mi compañía o no es afín a mi compañía. En cambio, si tienes como o charlas o blog posts o proyectos open source, es mucho más fácil decir como, claro, lo que yo creo de esta persona en verdad es. Entonces, es mucho mayor la exposición, es más fácil encontrar trabajo, yo creo, totalmente. ¿Más preguntas? ¿Tú?
Hola Francisco, tengo dos preguntas. Una, ¿cómo manejas como el estrés pre-charla? No sé, chicle, haciendo algún juego, pensando en contando ovejas, eso es una. Y la segunda, ¿cómo planteas tú el tema de querer empezar a hacer charlas? Si es que recomiendas, claro, uno es el paso de crearse un blog, juntar gente, y el otro, si es que te ha tocado decir dentro de tu empresa, decir, me gustaría hablar sobre tal tema, le interesa a los demás de marketing, de producto, de otra área, saber sobre este tema. Si es que esa es como una alternativa o en tu caso, si es que lo has investigado o has podido, ¿cuál es la acogida de hacer algo dentro de tu propia organización? ¿Cuál era la primera pregunta? Se me olvidó, me quedé en la segunda. ¿Cómo manejar el previo. estrés? Bueno, no soy muy bueno para manejar el estrés previo y probablemente si es que alguien me vio fuera, estaba caminando de un lado para otro, igual que en la charla anterior, así que me pongo súper nervioso todavía y no tengo en verdad una forma de cómo controlarlo. Lo único que hago es que, como decía, la ensayo un montón de veces para poder saber que cuando llegue acá me meta como en piloto automático y como que funcione una tras otra porque ya lo he ensayado un montón de veces. Más que eso no tengo mucho que recomendarte en verdad. Lo segundo, en general mi proceso no es tanto preguntarle a la gente, es más que nada escribirlo o escribir las slides y después mostrárselo a la gente y que me dé feedback. Porque lo que me ha pasado muchas veces haciendo el proceso opuesto, que es como, oye, voy a hablar de esto, ¿te parece interesante? Si yo te digo, oye, voy a hablar sobre el hablar en público, no es muy interesante si es que no tienes como un contexto de lo que quiero hablar, ¿cachai? Entonces quizás de repente uno tiene muchas ideas de lo que quería hacer, pero si no lo planteas y lo muestras como el proceso, el producto o final o casi final, es muy difícil que la persona como que entienda dónde vaya a ir. Entonces mi proceso es más como postular, cuando ya me dan la charla, hacerla y después mostrársela a la gente. ¿Pregunta? Ya. Allá, después acá. Hola Francisco, soy Mauricio Palma y yo me siento muy incómodo de hacer consulta en público. Empaticé mucho con tu charla porque yo soy tartamudo, así que el pánico que tú tienes yo lo tengo al doble y más encima igual, aunque ensaye, en la charla igual me puede dar el ataque de tartamudez y es un poco difícil de manejarlo. Entonces, mis consultas son dos. Uno, si te ha pasado alguna vez que te ha dado realmente un ataque de pánico a un nivel que ya no pudiste seguir en la charla o tuviste que hacer algo extraño. Y segundo, ¿cómo se maneja también la frustración si la charla no salió muy buena? Bueno, lo primero, nunca me ha dado un ataque de pánico dando una charla. Por algún motivo que no entiendo muy bien, en el momento que empiezo a dar la charla se me pasa todo. Hasta los 2 segundos antes de empezar a dar la charla estoy súper nervioso. Y no puedo explicarlo. Quizás es porque lo ensayo un montón de veces, entonces entro como en este modo automático y se me olvida todo. Pero en verdad no sé por qué. Pero sí me han dado como, y que probablemente cualquier persona que tiene crisis de ansiedad le ha pasado, que he estado en conferencias y he estado en conferencias donde hay 500 personas en un mismo lugar y me tengo que ir de la mitad de la conferencia porque me siento mal y tengo que pedir permiso y arrancarme o del cine o qué sé yo. Pero eso ya va más allá de estos temas. Lo segundo que me preguntabas, la frustración en verdad como que yo siento que una vez que ya lo dejaste ahí, obviamente hay cosas onda, yo sé que hoy día en la noche voy a estar pensando como esto lo debería haber hecho mejor y sobre todo cuando sale el video es lo peor del mundo porque te ves a ti mismo y decís qué raro que hablo, por qué hablo tan rápido. De hecho, no sé si dieron cuenta, pero tengo en mi nota de presentación tengo una cosa que dice cada como 5 slides, dice lento porque hablo súper rápido, entonces me trato de mantener más lento. Sé que al final voy a darme 1000 vueltas sobre la misma presentación y voy a empezar a marearme sobre la misma presentación, pero es parte del proceso, ¿no? Y una vez que ya está ahí, en verdad lo que siento más que nada es alivio. Aun cuando muchas veces se me puede olvidar una slide o diga algo mal, al final ya saber que pasé por el proceso, lo terminé, pude hacerlo, ya es una ganancia para mí. Y por lo menos yo me siento súper como aliviado al terminar. Muy buena charla, Francisco. Gracias. Felicitaciones. Mi nombre es Germán González. Voy a hacer un comentario y luego una pregunta. Comentar que para todas aquellas personas, y como esto queda grabado también, para todas aquellas personas que vean el video y que están acá y quieran animarse a dar una charla, se pueden acercar a hablar conmigo, porque yo pertenezco a la comunidad Software Crafters Chile y estamos siempre buscando gente que quiera dar charlas, hablar de algún tema.
siempre relacionado con la informática, así que si les interesa, se acercan y lo vemos. Y la pregunta, Francisco, que te quería hacer, es, tú dijiste en tu presentación que del año 2010 al 2014 te dedicaste solamente a realizar tu trabajo de ingeniero y en algún momento algo pasó que comenzaste a abrirte, digamos, a los demás, a la comunidad, a hacer charlas. ¿Qué fue aquello que sucedió? Si soy sincero, me cambié de trabajo y empecé en un trabajo donde me di cuenta, volviendo un poco atrás, hasta ese momento, hasta el 2014, sentía que era un súper buen ingeniero y sentía que estaba haciendo un trabajo súper bueno y que habían pocas cosas más que podría aprender, hasta el 2014. Y el 2015 me di cuenta que era un estúpido, que no sabía lo que estaba hablando y que había infinitas cosas por aprender en informática. Y esa caída, y esa como caída de ego, me hizo darme cuenta de muchas otras cosas. Y me pasó porque me cambié de empresa, empecé a trabajar en una empresa que está en Santiago, pero que es de Vancouver, que se llama Actionsen, y empecé a trabajar con un montón de gente que en verdad era muchísimo más capaz que yo, y que sabía muchísimas más cosas que yo, y fue como un poco como una balde de agua fría de humildad, y decir como en verdad hay cosas que vale la pena compartirlas, y siento como que este proceso de haberme creído lo mejor en algún momento y darme cuenta que en verdad no lo soy, vale la pena compartirlo y decirlo. Y esa fue, de hecho, mi primera charla. Hablar sobre esta cosa de sentirse como tener el ego súper alto y que te lo aplasten así totalmente una. Y a partir de esa charla me sentí bien, me gustó cómo salió y seguí dando charlas. Y así partí en verdad.